Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por participar nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio a través de videoconferencia. Nos acompaña la doctora Úrsula Cristina Basset desde Argentina. También está con nosotros la doctora Claudia Sanabria, coordinadora técnica de la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Muchas gracias a todos por sumarse. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia, como siempre lo venimos haciendo cada martes en el marco de la maestría en Derecho de Familia de la Universidad Iberoamericana. Por favor, todas las consultas, comentarios que vayan teniendo pueden hacerlo a través del chat. Una vez que la doctora Úrsula termine, vamos a pasar a responder las preguntas a través de la profe Claudia, que va a estar moderando el evento. Y sí les pido que vayan desactivando también los micrófonos para evitar interrupciones e interferencias mientras que está exponiendo la disertante. Bueno, con hecha esta presentación, paso ya a darle luz a la palabra a la profe Claudia. Muy buenas tardes. Es un gusto realmente seguir con este ciclo de conferencias en el marco de la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, agradeciendo siempre que la universidad esté apoyando los derechos de la niñez, los derechos de familia, que realmente consideramos son un capítulo trascendental para aportar en las sociedades de la academia en este momento también que nos toca vivir como país y como región. Hoy tenemos a la doctora Úrsula Basset desde Buenos Aires, que nos va a contar también un poco qué está pasando en el derecho comparado. Y ya directamente les comento que estuvimos hablando previamente y ella me pidió que la metodología sea bien dinámica, así que veo que entre los participantes ya están alumnos de la maestría, también están algunos colegas del foro especializado, hay magistrados, así que va a ser muy interesante que puedan aportar su visión y que puedan ir preguntando a través del chat. Nosotros aquí en Paraguay realmente estamos viviendo una situación que está poniendo a prueba todas las instituciones y entre ellas las del derecho de familia, las del derecho de niñez y la adolescencia, como no es ajeno a la situación de la región. Entonces, tener este espacio pensamos que es un impulso, una manera de reflexionar sobre las medidas que estamos tomando y bueno, ir teniendo avances en ese sentido. Antes de empezar, quiero saludar y dar la bienvenida, como ya lo hizo el doctor Eduardo, a la profesora Úrsula y que nos pueda dar un saludo. Realmente es un placer tenerte, querida Úrsula, también por la calidad de tu trabajo de investigación y académico que estoy segura que va a poder aportarnos esta tarde mucho para el debate. Hola Claudia, hola a todos, qué gusto saludarlos. No sé si se ve bien, en mi cámara se ve muy difuso todo, se ve como muy pixelado, espero que ustedes más o menos puedan ver bien. Me gustaría subirles una presentación, a ver si puedo hacerlo. A ver. A ver cómo se hace aquí para subir una presentación, si alguien me puede asistir, que Sí, lo conozco. sí. Ahí está, el profe Eduardo le va. Adelante, profe. Sí, donde dice presentar ahora, Sí. en la parte de abajo, sería a tu derecha, presentar ahora. Sí, ahí entré. Ahí. Después le das la opción de toda tu pantalla. Perfecto. Ah, ya está. Sí. Gracias. Ahí ustedes deberían estar en por encontrar Sí, una presentación mía, ¿puede ser? se ve. Se ve perfectamente, Úrsula. A mí no sé por qué no me la muestra, es decir, se las está mostrando a ustedes, pero a mí no. Ya. Estás ahora en la segunda diapositiva. Sí, quizás. ¿Estar en la primera que dice alimentos y aislamiento social, puede ser? Sí, ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, Bueno, sí. sí, dime. No, que veo que va ingresando como más gente. Comentarte antes de empezar, entonces, que ya también a los asistentes, ellos nos van a ir dando las pistas desde cómo están viviendo desde sus lugares, porque son personas que están
trabajando en el foro especializado, por lo que puedo ver la mayoría que ha ingresado. Aquí en Paraguay, antes de la pandemia, de hecho, la prestación de alimentos tenía ciertos desafíos, como la oportunidad en cuanto a su resolución, y esto, bueno, se ha visto afectado con esta pandemia de manera significativa. Tuvimos un mes prácticamente de suspenso de las actividades en general y, bueno, también de los tribunales, hasta que en abril, el 19 de abril, se dicta una medida desde la Corte Suprema por la cual también se aclara que los juzgados de turno podían estar dictando en forma de medida cautelar los alimentos provisorios. Por tanto, eso fue echar un poco de claridad a la situación que se estaba viviendo. No obstante, presenta igualmente ciertas barreras, y hasta hoy que el tribunal ya está funcionando de manera más o menos regular, en donde sí, las largas esperas para ingresar, las medidas sanitarias mismas que hay que aplicar, obviamente hacen que el ritmo de trabajo sea distinto, y por tanto la resolución que muchos esperaban en esta materia puede estar de nuevo sufriendo un retraso. No es lo mismo tramitar un juicio de alimentos en este tiempo, por más de que se han puesto medidas adicionales de esfuerzo para lograrlo. Y así también, por supuesto, como pasó en toda la región, esta pandemia afectó seriamente al aspecto socioeconómico de las familias, en donde se han visto cambios sustanciales de los prestadores, de los alimentantes, pero también de las familias que reciben ese alimento, con el agravante muchas veces que Paraguay, como los demás países, pero especialmente Paraguay, todavía está en un momento en donde el sistema de protección a la infancia se está configurando. No hay demasiados programas sociales a los que uno pueda recurrir si tiene una situación de emergencia como es la que estamos viviendo, y también las prestaciones para las familias son relativas. Hay un Ministerio de Desarrollo Social, hay ciertos programas sociales, pero que alcanzan a un número bastante limitado de familias. Hay actualmente un programa que se llama PTO, por ejemplo, pero como digo, es de llegada muy limitada a las familias. Así que comentarte un poco este contexto general, Úrsula, para empezar a ver también qué pasa por allá. Bueno, muy bien. Entonces, primero quiero aprovechar a saludar a todos los que se han conectado. Me da mucha pena no poder compartir, porque siempre la paso muy bien cuando estoy entre ustedes, sobre todo porque en épocas normales además tomamos mate, lo que es muy grato, y ahora ni siquiera tengo mate al lado mío, con lo cual es desesperante. Pero bueno, aprovecho a saludarlos y espero que esto se pase pronto, porque la verdad que se está haciendo un poco largo. Pero lo cierto es que esta historia de la pandemia creo que nos ha puesto ante la vista una serie de desafíos que creo que son interesantes, ¿no? Ustedes ya conocen, es casi trillado hablar de la crisis como una oportunidad. La crisis no es de ninguna manera una ocasión para alegrarse, pero sí lo es para pensar creativamente. Es decir, la crisis lo que nos pone es en situación de encontrar soluciones novedosas frente a los problemas que son agravados y distintos, y al colocarnos en una situación, digamos, al tener que afrontar los alimentos teniendo ante la vista la mayor vulnerabilidad social, eso nos obliga a usar el ingenio, ¿no es cierto? Y yo creo que esta obligación en la que estamos puestos de tener que abusar el ingenio puede tal vez ayudarnos a pensar también los alimentos para la época de la normalidad. Ahora parece que nunca va a haber normalidad porque esto es interminable, pero hay que creerlo verdaderamente, en algún momento va a ser de vuelta la normalidad habitual. Entonces, por eso yo puse alimentos, aislamiento social y como un punto de partida, es decir, como para pensar algo completamente distinto, ¿no? La situación que nos plantea esta situación, digamos, esta situación de crisis es que, por una parte, tenemos que considerar la situación de los deudores y de los acreedores. Esta doble vara la tenemos siempre en materia alimentaria, porque en realidad, como ustedes
seguramente coinciden, la materia alimentaria se regula por una doble proporcionalidad. La novedad es que ahora, digamos, uno tiende a ser inmisericordia, es decir, no tener misericordia con los acreedores en materia alimentaria, pensando que hay que exigirles y punto. Y ahora resulta que por primera vez nosotros nos encontramos en la situación en la que los acreedores también pueden estar vulnerabilizados. Es decir, la persona que está obligada al pago de la cuota alimentaria, de repente puede haber sido golpeada por el parate económico y no encontrarse en la misma situación en la que se encontraba antes para satisfacer la cuota. Mientras que el deudor puede haberse a lo mejor visto beneficiado por las circunstancias de la crisis. Es verdad que casi nadie se vio beneficiado, pero podría llegar a suceder en alguna circunstancia particular, ¿no? La tercera cuestión a considerar es la del acceso a la justicia, que la doctora Sanabria Mudel ejemplificaba bien al principio con el tema del mes de parate de la justicia y en qué situación se encuentra ahora la tramitación de las causas. Nosotros todavía seguimos tramitando causas solamente por vía excepcional, es decir, tenemos que habilitar la feria. Situación semejante se encuentra Uruguay. Y por otra parte nos encontramos ante una virtualización del trámite judicial que cada vez se hace más urgente. En ese sentido tenemos, creo que, un desafío muy interesante, que es el de por fin terminar con los papeles en la justicia, ¿no? Mi hija trabaja en un juzgado de familia, hoy teníamos una cédula de notificación, que es lo que se usa para comunicar algunos de los trámites judiciales de forma fehaciente, ¿no es cierto? La cédula de notificación era de extraña jurisdicción, es decir, de una jurisdicción de una de las provincias del país, y llegaba a Buenos Aires y había que notificar, en este caso, había que notificar a la parte que era demandada, pero claro, la cuestión particular, eres un juzgado de familia, ¿no es cierto?, trámite de familia, de alimentos, y la cuestión es que normalmente eso requiere la apertura de un trámite que nosotros llamamos exequatur. Son todas las burocracias que es hora de acabar, y son todas las burocracias que ahora tenemos una enorme ocasión, una enorme ventana de oportunidad como para derogar de una vez por todas. Es decir, no solamente el tema de la colaboración entre jurisdicciones que son extrañas entre sí, debería ahora encontrar caminos para hacerse más expedita, para hacerse más rápida, sino que también tendríamos que encontrar maneras de comunicación que muchos han descubierto de forma informal, como son las de los medios de comunicación que usamos todos los días para todas las cosas, es decir, desde WhatsApp hasta mail, hasta lo que sea, que hace que una comunicación sea fehaciente en función de los principios de buena fe, para lo cual hay que pensar en nuevas medidas de protección de la buena fe y nuevas medidas ante el incumplimiento o ante la mala fe de las personas, ¿no es cierto?, para poder entonces garantizar los cauces de buena fe. En general, en América Latina no es la buena fe que nosotros conocemos en los países anglosajones, en donde los procedimientos son mucho menos burocráticos, porque la sanción ante la mala fe de una de las dos partes es altísima. Es decir, incluso en materia alimentaria, el deudor alimentario que esconde con mala fe sus ingresos en los países anglosajones recibe un castigo extraordinario, incluso en órganos de crédito y todo lo demás. Es decir, hay una sanción fabulosa ante la mala fe del deudor alimentario. Esa sanción ante la mala fe nosotros hasta ahora no la barajamos, y nos confiamos en procedimientos judiciales de determinación que muchas veces son ampulosos y que perjudican sobre todo a las partes más vulnerables, que son los que reclaman los alimentos o los necesitan con urgencia. Acá otra vez nosotros tenemos que pensar en que a la hora de hacer el reclamo alimentario hay personas que están en situación más vulnerable que otras, ¿no? Digamos, nosotros estamos pensando en personas que tienen una mayor comodidad económica a la hora de reclamar los alimentos, lo que en Inglaterra se llama big money cases, es decir, casos de mucho dinero, y casos en los cuales, everyday cases lo llaman en Inglaterra, casos de todos los días en los cuales los reclamos son de gente que efectivamente los necesita. Es decir, cuando uno de los hijos del jugador de fútbol argentino, el antiguo jugador de fútbol argentino, Diego Maradona, le reclama alimentos a Maradona, el hijo los necesita
y Maradona tiene probablemente una situación solvente para presentarlos. Pero hay casos en los cuales la situación del que reclaman los alimentos es un poco más acomodada. Esos plazos los plazos de situaciones acomodadas no tienen la misma urgencia que los plazos de situaciones no acomodadas o desesperadas, en los cuales los alimentos están ligados directamente y de manera inmediata al derecho a la vida. Es decir, uno depende de la percepción alimentaria para la subsistencia cotidiana. Entonces, la falta de pago de los alimentos genera un cuello de botella angustioso que tiene mucha semejanza con la violencia económica. De ahí que el tratamiento requiere una urgencia peculiar, ¿no? Después, otras dos cosas que son necesarias considerar ante el panorama de la crisis, a mi modo de ver, son las situaciones complejas, ¿no? Son los alimentos que tienen problemas encadenados, ¿no? Como alimentos que vienen acompañados de violencia, alimentos que vienen acompañados con incumplimientos en el régimen de comunicación entre los padres, ¿no? O de cuidado. Cuando uno de los dos progenitores tiene a su cargo a otras personas que a lo mejor están enfermas o requieren atención, o que están viviendo con él en la misma casa, y entonces ve mermada su capacidad productiva por distraer esas energías en cuidado de, digamos, situaciones especiales, ¿no? Otra situación que podría darse en situación de pandemia, sobre todo, es cuando uno de los dos progenitores está, digamos, afectado a tareas de cuidado de la salud, ¿no? Y en ese sentido, o tareas esenciales, y en ese sentido se ve, digamos, comprometido en su capacidad de cuidado, mientras que antes desarrollaba determinadas tareas de cuidado respecto del niño, del hijo común. A lo mejor en esta circunstancia, por ahí tiene que trabajar más, por ejemplo, porque tiene que hacer más guardias, o porque tiene que realizar alguna otra actividad esencial que le requiera más tiempo, y entonces no pueda cumplir con las obligaciones que había asumido el cuidado de los niños, ¿no? Y después situaciones que nunca miramos cuando pensamos en alimentos, porque siempre que pensamos en alimentos pensamos en una familia, a lo mejor una familia rota, ¿no? Pero en una familia finalmente, que son la situación de los niños sin cuidados parentales, ¿no? En Argentina hemos tenido que tienen los mismos derechos a percibir alimentos y a tener ingresos y todo lo demás que los niños que están en familia. Incluso tienen derechos que son más urgentes. Muchos de estos niños se han visto a lo mejor sin suficiente respuesta porque el Estado empezó a funcionar deficitariamente porque se vio sobrecargado por la crisis. Y entonces de repente las licitaciones para comprar alimentos para comedores o niños que están, para niños que están en situaciones de vulnerabilidad o lo que sea, se vio afectada, y entonces esa provisión, si bien no dependía de estructuras estrictamente familiares, también se vio amenazada por la situación de la crisis o de la pandemia, ¿no es cierto? Por eso a mí me parecía, uno de los temas que nosotros estábamos diciendo recién, era que el tema de los alimentos tal vez debería partir de una perspectiva de la urgencia. Es decir, no es lo mismo que el reclamo alimentario esté estrechamente ligado a la vida y a la vida digna que sea como algo suplementario y en realidad que venga a complementar los ingresos que ya se tienen, ¿no? Seguimos. Respecto al marco del problema, hay una cuestión que a mí me parece que es esencial y que yo quiero plantearles como un desafío para que conversemos. ¿Qué significa no pagar alimentos? Yo creo que uno de los grandes dilemas en materia de efectividad alimentaria, de pago de cuota alimentaria en nuestros países, después les voy a presentar un informe que se publicó hace muy poquitito que abarca la situación en Paraguay. Ustedes me dirán si lo que dice el informe es correcto o no. En materia de efectividad de pago de la cuota alimentaria, yo creo que uno de los problemas esenciales es un problema de naturaleza cultural. Es decir, nosotros planteamos el pago de la cuota alimentaria en el marco de un proceso judicial, ¿no es cierto? Y en ese proceso judicial, tanto en Argentina como en Paraguay, si yo entiendo bien, ese reclamo en realidad es porque uno de los dos progenitores o no paga tanto como como la otra parte sostiene que debiera, o no paga nada, ¿no? O paga fuera de término. Y eso significa que hay una obligación jurídica que está incumplida.
Y yo creo que una de las reformas esenciales que tal vez nosotros deberíamos abordar en esta circunstancia es la de considerar el pago de alimentos en clave de identidad. Es decir, ¿qué es lo que significa para el padre dejar de pagar alimentos? Que es menos padre. ¿Qué significa para el padre dejar de pagar alimentos en una crisis? Que está faltando al acompañamiento de los hijos en un momento dramático, es decir, en un momento en el cual los hijos probablemente sufran angustia. ¿Y qué significa para los hijos en el futuro esa ausencia del padre? No solamente que prescindieron de una cifra de dinero que no recibieron en el momento en que la necesitaban, sino significa abandono. Y ese abandono es un costo muy alto a pagar en términos de identidad dinámica, es decir, en términos del desarrollo de la identidad dinámica y de la presencia afectiva del padre en los hijos. Y a mí me parece que si nosotros entendiéramos que no pagar alimentos es faltar, es decir, faltar a la presencia que yo podría tener en el desarrollo integral del hijo, ¿no? Y faltar sobre todo en un momento crítico, tal vez tendríamos más éxito que pensarlo en perspectiva jurídica. Es decir, creo que la principal campaña que se puede hacer para lograr la efectividad alimentaria es una campaña que demuestre a los padres qué importante que es asumir esa responsabilidad en relación a sus hijos y cuáles son los efectos psicológicos de esa ausencia. Es decir, qué mal visto que está socialmente que los padres se borren, que no estén presentes en materia alimentaria. Y cómo eso en última instancia es ignorar al hijo, es decir, decirle de alguna manera tus necesidades no existen. Y eso también decir de alguna manera vos no existís para mí en alguna de las dimensiones de tu persona. Y eso me parece que es un elemento que es de naturaleza cultural, pero creo que el derecho debería nutrirse de esos elementos culturales porque la eficiencia en el pago depende de cambios culturales mucho más que de la efectividad del funcionamiento de la justicia. En este sentido, creo que es muy, pero muy importante poner ante la vista el problema del abordaje adversarial en el reclamo de la cuota alimentaria. Y nuestros reclamos de cuota alimentaria generalmente consisten en tirar de la cuerda, es decir, el que tira de la cuerda más fuerte parece que es el que sale mejor parado. Y eso genera una dinámica de la desconfianza, es decir, ¿para qué me está pidiendo tanto? No necesita tanto, ¿en qué lo gasta? ¿Por qué no me rinde cuentas de en qué se gasta? Seguro que se lo gasta para ella y no para nuestro hijo. En fin, todo este tipo de cosas que hacen entrar la dialéctica de los alimentos en una dinámica de desconfianza. Y eso hace que ninguno de los dos termine del todo satisfecho con los resultados. Tal vez sería interesante trabajar sobre la dinámica de la colaboración en materia de la fijación de alimentos, y eso me parece que tal vez podría ayudarse de esta perspectiva de la buena fe, es decir, de la sanción de la falta de buena fe. Es decir, el que reclama más de lo que necesita o quiere colocar al otro en una posición en la que no puede responder, y el que esconde sus ingresos o no tiene buena disposición deberían tener sanciones extraordinarias en el sistema jurídico, incluso fuera del ámbito del derecho de familia, es decir, no solamente la publicación de un registro, sino que eso, digamos, aparezca o tenga implicancias en el ámbito laboral, es decir, que se les informe a las empresas que a lo mejor pudieran contratar a la persona, es decir, que haya una discusión como una sanción social generalizada de la persona que tiene mala fe o que no muestra una dinámica colaborativa. En el ámbito de la afiliación nosotros lo hemos logrado porque los padres que, por lo menos en Argentina, la jurisprudencia en materia afiliatoria es que el padre que no realiza el reconocimiento del hijo en forma voluntaria tiene una sanción extraordinaria, generalmente es condenado en daños y perjuicios. Creo que los daños y perjuicios por falta de pago de alimentos o por una conducta deliberadamente, digamos, obstructiva en materia alimentaria debería tener una sanción procesal y jurídica importante. Es decir, creo que ahí podríamos nosotros empezar a trabajar también cambio de abordaje y de digamos, de planteo de la cuestión del pago de la deuda alimentaria. Después otra cosa que quisiera abordar un poquitito más adelante
con más detalle, pero que aquí quiero plantear, es el sistema de Wolfenbrenner. Este es el sistema, digamos, interactivo que presenta Wolfenbrenner de las relaciones de la familia con la sociedad, ¿no? Nosotros siempre pensamos los alimentos dentro del núcleo familiar, ¿no? Y a lo sumo extensibles a los parientes que también resultan responsables subsidiariamente por su pago, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, los alimentos en realidad vienen a responder a las necesidades de alimentos, educación, vestimenta, esparcimiento que tiene un niño. Y todas esas necesidades se satisfacen no solamente por el núcleo familiar, sino también por otros sistemas que rodean e interactúan con el núcleo familiar. Y a veces tal vez es interesante no pensar tanto en términos de subsidiariedad, es decir, la familia es inmediatamente imputable por la satisfacción de los alimentos, sino también pensar en los otros sistemas que rodean a la familia y que pueden ayudar a la satisfacción de esas necesidades del niño que a lo mejor la familia inmediatamente no está en condiciones de satisfacer. Es decir, necesidades de esparcimiento, a lo mejor la familia no las puede satisfacer, pero sí el mesosistema, por ejemplo, la escuela o la parroquia o la iglesia en la que el chico participa o algún club de fútbol o lo que sea que a lo mejor puede satisfacer esa necesidad de esparcimiento. Lo mismo con otras necesidades que pueden verse en realidad repartidas en cargas sociales diversas, porque en última instancia todos somos garantes por los derechos de la infancia, y si bien es verdad que nosotros queremos favorecer la responsabilidad directa de los padres, cuando esos padres no tienen medios como para proveerla, la vieja historia de la sábana corta, ¿no? Cuando la pareja vive en conjunto, normalmente los ingresos se suman. En cambio, cuando la pareja se separa, de golpe hay dos casas y hay los mismos ingresos para satisfacer las necesidades de antes más la segunda casa, a veces más los hijos de la segunda unión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto hace que a lo mejor el núcleo, el microsistema que debería satisfacer el requerimiento alimentario sea insuficiente y que tal vez tengamos que pensar afuera de la caja para encontrar soluciones. Algunas de las cosas que por ahí se pueden considerar para el futuro, ¿no? De una parte, a mí me angustió mucho ver que cuando nos sorprendió la pandemia y de golpe se suspendió la actividad judicial, de repente la mayoría de las personas tenían que un poco adivinar cuáles eran sus caminos, lo primero de todos los abogados, cuáles eran sus caminos para efectivizar el pago de las cuotas que habían sido reclamadas o los aumentos que habían sido reclamadas, y que no había instructivos o información general como para saber qué pasos dar frente al incumplimiento alimentario durante la pandemia. A diferencia de lo que sucedió en Argentina, no sé qué es lo que les habrá pasado a ustedes, después si quieren me cuentan, en la mayoría de los estados de Norteamérica y incluso Canadá, Australia, yo pude entrar y empecé a mirar, a compulsar un poco, y en todos los lugares había informaciones concretas y específicas sobre qué pasos dar. Si usted en este momento está tramitando el aumento de cuota alimentaria, los pasos que tienen que dar son estos y estos. Si a usted le están incumpliendo la cuota alimentaria, usted puede pedirle al Estado que pague esto, usted puede pedirle a su abogado que habilite tal cosa, usted puede decir, el hombre de a pie, la persona común, podía enterarse, es verdad que no todos acceden a Internet, ¿no? Pero podía enterarse de manera clara y directa acerca de qué pasos tenía que dar según la situación en la que se encontraba. Y eso a mí me parece que aporta una enorme serenidad y permite saber claramente qué hacer, más allá de los abogados, que a veces ni siquiera nos sabemos explicar con las partes acerca de qué es lo que necesitan. Entonces, para mí es importante también que hacia el futuro pensemos en cómo también ofrecer una previsibilidad en el reclamo alimentario, no solamente específicamente respecto de la crisis de la pandemia, sino también clarificar expectativas para cualquiera que haga un reclamo alimentario, facilitar los procedimientos. A mí me encantaría que, como en algunos países de Europa, haya oficinas administrativas para tramitar los alimentos que están debajo de una cierta cifra. Es decir, oficinas administrativas que permitan procedimientos por vía de formulario para ese tipo de reclamos, y que la sede jurisdiccional, la sede judicial solamente sea subsidiaria en el caso en el que el reclamo administrativo no haya sido procedente.
porque eso a lo mejor podría ayudar a bajar la cantidad de trámites necesarios y probanzas necesarias, ¿no es cierto? Luego saber el alcance de las obligaciones, que las partes antes de iniciar un reclamo sepan cuánto más o menos pueden reclamar, cuánto se les va a pagar, cuánto va a durar el proceso, si es que hay proceso, es decir, que haya una cierta cobertura de la expectativa que la persona tenga satisfecha antes de iniciar el proceso. Saber también las consecuencias del incumplimiento, es decir, qué es lo que pasa si uno no paga, qué es lo que le va a pasar a la otra parte, y sobre todo que se entienda el significado del incumplimiento, es decir, esto que yo decía al principio de todo, es decir, qué es lo que significa que un padre no paga alimentos para un hijo, que significa mucho más que no percibir el dinero. Significa un montón de cosas más, es decir, expresa afecto, el alimento expresa un cuidado, una forma de cuidado, una forma de decir me hago cargo de vos y me importás. Voy a empezar esto lo voy a saltear un poquito porque un poquitito nosotros esto ya lo hablamos, ¿no? El tema del lenguaje claro, a lo mejor se podría agregar, pero el acceso fácil a los alimentos, esto yo ya lo mencioné, el tema de los big money cases, de los casos de mucho dinero, y la diferencia de tratamiento que debería haber con los casos de todos los días, es decir, la gente que verdaderamente tiene una urgencia y no puede esperar un juicio largo, ¿no? Que yo creo que se resolvería mejor tal vez por oficina, ¿no? Por supuesto es discutible, cada uno encuentra su mejor medida para resolver esto, ¿no? Lo que yo creo que también el enfoque colaborativo en este sentido central, como yo ya había anticipado, me parece que los alimentos funcionen bien es el interés de ambas partes, porque cuando hay una tensión en el reclamo de la deuda alimentaria, generalmente también hay una tensión en la relación de la tríada, es decir, del padre, la madre y los hijos, o lo que sea. En Argentina tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea que también tenemos ante la vista las parejas de personas del mismo sexo y los hijos. Pero la tríada no funciona bien cuando está en tensión por un reclamo alimentario que está en curso. Es decir, que el desequilibrio alimentario siempre tiene un impacto en el tejido familiar, y en ese sentido creo que es muy importante un trabajo colaborativo y un diagnóstico contextual respecto de qué puede aportar cada uno. A lo mejor no puede aportar más dinero, pero puede aportar más cuidado, o puede aportar, por ejemplo, no, mira, yo lo llevo a fútbol, o yo la llevo a danza, o yo llevo a que haga la clase de ajedrez, o yo me ocupo de esto. Y se puede ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de las partes para ver cuáles, y también presentar cuáles son las ventajas en la colaboración para ambas partes, ¿no? Para eso yo creo que sería muy importante que los procedimientos se planteen en términos colaborativos, altas sanciones por faltar al candor, es decir, por no ser sincero, altas sanciones por la mala fe y sobre todo implementar sanciones sociales. Lo que yo creo que es importante tener en claro es que el costo global del fracaso de alimentos es enorme para el Estado, porque el juicio de alimentos es caro para el Estado, es decir, lo que tiene que, digamos, aportar de recursos el Estado por la falta de pago de alimentos es muy grande. También porque eso puede tener implicancias que después también repercutan en el Estado, como falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, es decir, es caro que los padres, que no haya efectividad en el pago de la cuota alimentaria. Es caro para las partes, porque las partes tienen un desgaste emocional, afectivo, psicológico, por los reclamos que no se reditúa con la tramitación del juicio. También es caro para los abogados, sobre todo en los casos en los cuales el reclamo alimentario, la mayoría de los casos en los cuales el reclamo alimentario no es demasiado alto, los juicios de alimentos no son muy redituables tampoco en términos de honorarios. Y para los más pobres es la carga mayor, y sobre todo es una carga tremenda para los que no pueden pedirlo. Ahora voy a pasar también lo más rápidamente posible, porque no me quiero extender mucho más, algunas cuestiones relativas a cómo pensar los alimentos sobre la base de estos sistemas integrados de concepción de la familia y su inserción en la sociedad, ¿no? El objetivo principal del juicio alimentario es la erradicación de la pobreza infantil, ¿no es cierto? Es decir, el máximo desarrollo posible del niño según el entorno en el que se encuentre. En este sentido, nosotros sabemos que hay un diagnóstico diferenciado de las familias monoparentales respecto de las biparentales. Yo después les voy a mostrar la situación en Argentina y el estudio que les anticipé de Paraguay. Y luego también que hay una contribución del problema de los alimentos al problema de la pobreza, ¿no?
Respecto de los medios, nosotros sabemos que los distintos países se manejan de manera muy diferenciada, pero básicamente los alimentos pueden surgir de acuerdos privados entre las partes, de una decisión judicial que es cara y lleva tiempo, de agencias de cobro de alimentos. A veces sucede que el cobro de alimentos es mediado en muchos países. A falta de pago de los alimentos, el Estado paga los alimentos y el Estado luego los pide a las partes, los reclama judicialmente a las partes. Eso hace que la parte no tenga que esperar al pago de los alimentos, sino que lo reciba por el Estado y el Estado después se los vaya a cobrar a la parte. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, aunque la tasa de cumplimiento sería, digamos, la tasa de ejecución por parte del Estado de las partes sería muy baja probablemente en nuestros países, sobre todo por la gran informalidad que hay en materia laboral, lo cierto es que sería mucho mejor que ese ingreso lo pague directamente el Estado, como sucede por lo menos en Argentina, en donde muchas madres que viven con jefatura de hogar femenina en hogares monoparentales viven de la asistencia social. En última instancia, que el Estado una parte de la asistencia social la pudiera recuperar de los padres que son deudores alimentarios, no estaría mal, sería por lo menos algo que se recupera, ¿no? Luego, hay situaciones que a lo mejor merecen una consideración especial, como son los padres que tienen segundas familias o que tienen obligaciones de cuidado de terceros, que a lo mejor se podrían graficar. Muchos países tienen directamente tablas de fijación de cuotas que después se adaptan según el caso concreto, ¿no? Respecto a las formas de pago, nosotros sabemos que tenemos los pagos privados, que son los pagos que hace directamente uno de los dos progenitores, que pueden ser en especie o con dinero, ¿no? Los pagos que son mediados, es decir, paga el Estado, después el Estado va a reclamar, o paga una agencia que tiene unos fondos, por ejemplo, fideicomiso, fondos afectados a eso, y después los va a reclamar a las partes, y luego va a hacer la recolección posterior, ¿no? Después también hay sistemas que tienen interacciones con sistemas impositivos, que en nuestros países no sirven, por lo menos en Argentina la transparencia fiscal es muy baja, o sea, todo eso no sirve. Y luego también interacción con transferencias sociales, es decir, yo te doy, pero después le reclamo al padre. El Estado le da una transferencia social a la parte, pero después le reclama a la parte. Después, bueno, el costo del cobro de los alimentos, que yo creo que en nuestros países no lo tenemos suficientemente estudiado. No sabemos cuán caro es para las partes y para el Estado cobrar los alimentos. Y luego también la necesidad de trabajar sobre cambios sociales y actitudinales. Uno de los temas esenciales es repensar la coparentalidad y los alimentos. Ustedes saben que la coparentalidad, el principio de coparentalidad, es un principio de doble faz, doble vertiente, porque es el interés de la mujer y es el interés del niño que haya una coparentalidad, ¿no? El interés de la mujer porque en la coparentalidad distribuye las cargas, ¿no? Este es el estudio que yo les había anticipado, que se llama la efectividad antipobreza de los alimentos, ¿no? Y entonces dice que trae evidencia empírica para países de América Latina, y es interesante porque el caso de Paraguay está específicamente tratado, y dice que los resultados muestran que los niños de familias monoparentales están afectados desproporcionalmente por la pobreza respecto de las familias que están integradas por dos padres, ¿no? Y eso es así en Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay y Uruguay. Argentina no está contemplado como caso. Y para otros países, en realidad, las familias de dos padres y de un monoparentales son iguales. Es el caso de Guatemala y Perú. Y la de dos padres es más pobre que la de un solo progenitor en México. Caso raro México, ¿no? Parece que más o menos del 30 al 55% es la incidencia de la cuota alimentaria en las familias monoparentales. Y en ese sentido es como muy importante el aporte de los alimentos, porque obviamente un tercio a la mitad de los ingresos es un ingreso bastante alto, ¿no es cierto? Quiere decir que la incidencia de la falta de pago, digamos, es muy alta. Yo quiero ahora mostrarles lo que pasa en nuestro país, ¿no? En Argentina, si ustedes ven, nosotros tenemos que hasta los 9 años, el 30% de nuestros niños están solo con la madre y el 60% más o menos con ambos padres. No vi los datos de Paraguay, pero fíjense que si yo veo la distribución de los hogares por quintil de ingreso, el quintil de ingreso 1 es el más pobre, el 30% de los hogares más pobres son hogares de jefatura femenina, es decir, monoparentales de jefatura femenina con hijos.
Y ahora si vemos este otro cuadro, fíjense que casi el 50% de las madres solteras y casi el 35%, 36, 37% de las madres viudas están en una situación pobre o pobre no indigente o indigente en la Argentina. Esto según datos del 2006. Y acá dice, estos son datos de 2019, publicados de 2018, la indigencia y la pobreza son fenómenos que afectan en mayor medida a los hogares con niños y niñas menores de 18 años, cualquiera sea su tipo. El 3,5% total de los hogares indigentes y la tipología con presencia de menores presentan casas más renovadas y las monoparentales el 5%. ¿Ven? Otra vez, los hogares nucleares completos tienen una menor tasa de pobreza, ¿no? Y lo mismo pasa acá. El 34% de los hogares monoparentales tienen una mayor tasa de pobreza. Estas cifras se agrandan cuando pensamos en los hogares digamos, de monoparentalidad y jefatura femenina. Bueno, pensar en los más frágiles es la solución más humana. Hablar por los que no tienen voz o no pueden hacerla sentir es lo propio del derecho, que estos desafíos nos abran la inteligencia para pensar un derecho abierto al futuro. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora sí abro a los debates para las preguntas o intercambios que ustedes quisieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Úrsula, y creo que en este repaso que hiciste por lo que es hablar de pensión y de asistencia alimenticia, se puede ver claramente como un aspecto global que tiene que estar visible para nosotros también. A mí me queda eso. La reflexión de que los alimentos no buscan otra cosa sino satisfacer el desarrollo biopsicosocial del niño. Eso es fundamental, porque si no partimos de esa base, todo lo demás está sesgado. ¿Y por qué digo eso? Porque en los procesos de alimentos, normalmente, como bien decías, en Argentina tiene sus sesgos, los indicadores que toman los magistrados para determinar los alimentos, aquí en Paraguay también se pueden ver distintos criterios, más allá de que la legislación refleje unos indicadores claros o un cierto norte. Pero finalmente después hay distintos criterios dependiendo de qué juzgado uno esté hablando, entonces puede tener parámetros distintos, puede tener una pensión distinta para un mismo medio de prueba, por ejemplo. Es decir, si me voy a tal juzgado tengo una fijación X, me voy a otro juzgado tengo una determinada, determinada pensión. Entonces, eso es muy importante que sepamos que la pensión debe cubrir el aspecto biopsicosocial del niño y en ese sentido creo que va muy ligado también con la mirada de género que uno le pueda dar a la pensión alimenticia, porque aquí en Paraguay es muy frecuente que escuchar no voy a dar un monto u otro porque a ver si la mamá va a utilizarlo para un determinado fin u otro. Y finalmente la prestación tiene que ver con satisfacer las necesidades del niño y ambos progenitores están obligados de la misma manera. Por tanto, el principio de confianza me parece que es un principio clave. Iba rescatando estas ideas mientras espero si los participantes quieren hacer algunas preguntas o acotaciones, les invitamos a que puedan escribir en el chat. Decías también que las políticas de apoyo a las familias, bueno, deben verse configuradas también más allá de la familia, sino a las comunidades y a la sociedad, que puede ser como un sostén importante. Yo creo que esto en la pandemia también se está viendo bastante, porque las ayudas y los vínculos solidarios que pueden haber en una comunidad realmente se tuvieron que ver de alguna manera fortalecidos en las poblaciones más empobrecidas. Yo creo que aquí en Paraguay sobre todo se han visto ollas populares, medidas comunitarias de sostén cuando no hay otros responsables que puedan sostener a los niños y a las personas más vulneradas de esas familias, ¿sí? Excelente la disertación, dice, esperamos si hay alguna pregunta. Yo en el chat compartí el artículo que estabas pasando.
Entonces, para los que quieran acceder a él. Sí, es interesante porque a mí lo que me impresionó muchísimo, ¿no? Viendo cosas para traerles, porque ahí hay un estudio muy interesante que si quieren se puede buscar, a ver si lo tengo, no, lo cerré. Hay un estudio muy interesante de los países europeos, creo que de 2014 en realidad, ¿no? Que se hace todo un estudio comparado de la efectividad del cobro de la cuota alimentaria en los países europeos. Y claro, tienen una cantidad de datos fabulosos, ¿no? No solamente qué sé yo, cuántas causas alimentarias, o sea, cómo es cada uno de los sistemas, después tienen cuántas causas tienen abiertas, cuál es la cantidad de cobro. También en Chile, ayer tuvimos una conferencia interesantísima y en Chile tienen un montón de datos. A mí me duele ver que en nuestro país casi no tenemos datos como para registrar cuáles son los cambios que necesitamos, ¿no? Y esa falta de registro, sobre todo del costo que significa recuperar la cuota alimentaria para el Estado y para las partes, me parece que es esencial, porque eso nos puede hacer ver incluso la conveniencia de manejarse de una manera o de otra, ¿no? Acá dice Elizabeth Villalba, perdón por los anteojos, porque si no, no veo nada, porque estos anteojos reflejan, entonces no se me ve la cara cuando me los pongo. Además, mirando desde esa perspectiva, el criterio de un juzgado de capital resulta diferente a la circunscripción. Claro, lo que pasa, Elizabeth, es que nosotros sabemos que los alimentos están, digamos, regidos por un principio de concreción, es decir, es necesario ver en concreto qué es lo que verdaderamente significa la cifra que percibe el alimentante en su vida real, ¿no? Porque medir solamente por cifras percibidas es insuficiente para saber la capacidad de aporte. Tenemos que ver cómo es la condición de vida de esa persona. Entonces, en realidad, las tablas para la fijación de alimentos, que en realidad unifican y garantizan el derecho a la igualdad en la percepción de los alimentos para todos los hijos, en la medida en que hay un criterio unificado para todos los juzgados, a lo mejor de todo el país, son complejas para nuestros países, porque nuestros países tienen contextos muy diversos. Por ejemplo, en Argentina, para darles un ejemplo que a lo mejor ustedes puedan replicar en Paraguay, en Argentina, una provincia petrolera o un lugar en donde haya petróleo es mucho más cara para vivir y los ingresos son mucho más altos que en una provincia en donde a lo mejor una provincia pobre. Entonces, a veces tabular ingresos y fijar en una provincia rica, por así decir, una tabla de ingresos altos en la cual se fijen pagos altos es dificultoso porque en realidad la constitución de los gastos es diversa en concreto. Las tablas sirven como referencia, pero siempre tienen que ser corregidas por un aporte en concreto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, me dice Marín Aponte, aplicables en la Argentina para la determinación de la cuota alimentaria cuando el obligado es un trabajador informal que no alcanza el salario mínimo? Y deben ser los mismos que en Paraguay, es decir, en realidad lo que nosotros tenemos en Argentina, que yo supongo que debe ser lo mismo que ustedes, es que un poco hay una serie de fijaciones por vía presuntiva, es decir, uno más o menos se imagina cuánto cobra, porque, digamos, nosotros decimos a lo mejor la persona que hace changas o que tiene trabajos que le pagan en negro, que son muchos, ¿no? Es muy difícil de saber lo que está cobrando. Y entonces el juez empieza a tirar golpes al aire, es decir, empieza a ver más o menos cuánto es el salario mínimo. Sobre el salario mínimo trata de ver también cuáles son las necesidades del hijo y entonces hace una cifra que sea más o menos plausible. Pero en realidad son golpes en el aire, es decir, es como nosotros decimos en Argentina, ojo de buen cubero. No sé si ustedes tienen esa expresión. No sé cómo hacen ustedes. Y consultes qué sucede con las personas que fueron suspendidas en sus trabajos. Y ven, ahí está, es una excelente consulta que hace Sandra González de Valdés. No es que yo tenga respuestas para ninguna de las consultas, yo voy a simplemente decir algunas ideas que a mí se me ocurren. A mí se me ocurre que variar la cuota alimentaria, es decir, pedir una modificación de cuota alimentaria, en esos casos tal vez no es idóneo. Creo que tal vez deberíamos habilitar en la justicia modificaciones temporales, es decir, que duren por el tiempo en que en principio ya han sido suspendidas las personas. Entonces, yo no modifico el valor de la cuota fijada, lo que modifico es temporariamente el modo en que ese aporte se realiza, es decir, a lo mejor esa persona que fue suspendida en el trabajo
no sé, puede tratar de buscar alguna otra tarea para realizar que sea remunerada durante el tiempo de la suspensión. Pero si no, tal vez pueda colaborar en especie. Es decir, puede hacer algunas cosas que por ahí en especie puedan ayudar a que los gastos del cuidado se hagan más aliviados para la madre, o no sé, o a lo mejor es la madre la que fue suspendida. Es decir, tal vez podemos pensar creativamente cómo reorganizar los aportes. Mientras tanto, lo que yo sí creo es que si fue suspendida, yo no pediría una modificación de la cuota alimentaria de manera definitiva, sino solamente temporal. También porque la buena fe en este momento es esencial, es decir, aprovecharse de una persona que está en situación de vulnerabilidad, aun si es la persona que realiza el pago, no sé si es muy bueno, ¿no? No sé si con esto respondo a la pregunta de Sandra González de Valdés, pero creo que es algo que podemos poner en común. Sí, además, aquí también en Paraguay se estuvo viendo esta posibilidad. Yo creo que es lo más sensato porque además buscar ahora mismo una inmediatez en la respuesta para plantear a lo mejor una ejecución por el incumplimiento puede ser igualmente poco beneficioso para quien reclama alimentos y por supuesto también para el deudor porque está en una situación difícil. Así que yo creo que la vía del acuerdo, hablamos en martes anteriores, también aquí en el ciclo de conferencias, que puede ser la mediación, por ejemplo, una excelente vía para trabajar estos aspectos y llegar a acuerdos que sean temporales, ¿verdad? Por este tiempo. Dice Elizabeth Villalba los criterios a tener en cuenta. Claro, ella comenta los criterios aquí son el caudal del alimentante y las necesidades del alimentado. Ahora bien, en el caudal del alimentante, la verdad que pocas veces se ven, y ahí está Celsa también, Celsa que está haciendo un trabajo de investigación al respecto. Aquí pocas veces quizás se tienen en cuenta todos los medios de prueba posible cuando no hay realmente una prueba clara respecto al ingreso del alimentante. Entonces, yo creo que los juzgados también tienen que tener en cuenta todos los medios de prueba para medir el caudal del alimentante, como los recursos, su medio de vida. A veces solamente se fijan en cuál es su ingreso que pueda ser probado por quizás un certificado de trabajo o una cuenta bancaria, pero hay otros medios de prueba que son igualmente importantes y que deben ser tenidos en cuenta. Yo no sé cómo es en Argentina, cuáles son los medios probatorios que también están aceptando, si son tan rígidos al momento de pedir una prueba o también tienen en cuenta el nivel de vida, cómo se mide eso. No, en Argentina, como nosotros tenemos en realidad el criterio de que nosotros tenemos un criterio que es básico, que es que ustedes también lo deben tener, que es que el hijo tiene derecho a participar de la suerte económica de sus progenitores. Es decir, desde luego que hay casos de Cenicienta, ¿no? Donde el padre es rico, la madre es pobre, o a la inversa, ¿no? Pero la idea es que el hijo tiene derecho a participar de la suerte económica de sus progenitores, por lo tanto, la mirada al nivel de vida es uno de los factores que nos hacen pensar en, ¿cómo se llama?, en cuál es el caudal verdadero y no el que revela a lo mejor el cobro del salario, del ingreso que muestra la persona, ¿no? En ese sentido, en Argentina son proverbiales, no sé si ustedes lo tienen, los jueces han abusado del ingenio para hacer sanciones, que digamos, pegarle donde le duele al incumplidor alimentario. Y entonces, por ejemplo, a uno que no pagaba, pero se iba de viaje cada 2 por 3, le suspendieron el pasaporte. A otro que no pagaba, pero pagaba entradas fabulosas para ir a un partido de fútbol, le suspendieron la entrada al club. Es decir, cosas así que a lo mejor a la persona, más que a lo mejor, no sé, el incumplimiento digamos, por los alimentantes morosos, el delito penal por el incumplimiento de la cuota alimentaria, o la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que en Argentina existe, pero que nadie le presta atención porque hay, en ese sentido, una validación social de la conducta del incumplidor, que es lo que a mí me parece más dramático. Es decir,
la empresa, nosotros le podemos ordenar a la empresa que deduzca del salario la cuota alimentaria y la deposite directamente en la cuota de, en una cuenta bancaria designada por parte de la madre, por ejemplo, ¿no? Ahora, la empresa es cómplice del deudor alimentario más de una vez. Y es verdad que existen sanciones en donde se ha considerado que la empresa era deudora solidaria y todo lo demás, que los jueces hacen eso. Pero el problema más grave no es que los jueces no digan, bueno, yo ahora a la empresa la sanciono y la hago deudora solidaria o lo que sea. Acá para mí el problema más grave es que la empresa crea que está bien, que es de vivo y de inteligente burlarle la cuota alimentaria al hijo. El problema es el abordaje cultural, el patrón cultural por el cual el incumplidor alimentario es un vivo bárbaro, es un genio, es una persona astuta. El incumplidor alimentario en realidad es una persona lastimosa, es una persona que da lástima, es una persona que ha fallado sus funciones de padre y que probablemente va a tener que pagar ese costo con el paso de los años. La medida en que uno no diga, es un pobre tipo el que no paga los alimentos como debiera, no va a haber nunca un cambio real. Es decir, lo único que vamos a hacer es poner parches y parches y parches sobre una situación que se va a reeditar permanentemente porque hay una complicidad social. Sobre todo porque además, yo no sé, pero también se ha instalado, no sé si ustedes lo tienen allá, pero nosotros lo tenemos acá, se ha instalado esta cuestión de que esta idea de que la mujer tiene que ser respetuosa de la mujer en el sentido de que la mujer debe sostener económicamente de manera equivalente con el varón en el sostenimiento de los hijos, ¿no es cierto? Es decir, la carga alimentaria se reparte sobre dos hombros equitativamente y se paga en especie o en dinero, ¿no es cierto? Ahora, esa idea de que la mujer debe colaborar, siendo que la mujer realiza tareas de cuidado impagas, en general mucho mayores que el hombre, ha puesto a los jueces en una situación de desconfianza con la mujer, digamos, en términos de exigirle una contribución equivalente en dinero, sin valorar suficientemente, a pesar de que el código dice que la contribución en especie debe ser valorada a la hora de fijar la cuota. Después resulta que la mujer tiene que satisfacer más o menos igualmente la misma cifra en dinero. Es decir, hay una mirada social de estigmatización del rol de la mujer muchas veces, que esto no es feminismo, es una situación real y fáctica que nosotros vemos cuando miramos las cifras de la pobreza en hogares de jefatura monoparental femenina, es decir, no es que es una quimera ideológica. Nosotros vemos que los hogares de jefatura monoparental femenina están en mayor proporción estadísticas en situación de pobreza. Entonces, evidentemente, hay un paradigma social en el cual nosotros todavía no hemos visto hasta qué punto el costo de los alimentos recae sobre los hombros de las mujeres cuando están solas. Y cuánta corrección todavía tenemos que hacer en este punto, desde el punto de vista de la visión de la sociedad. Sin duda, aquí también se ve eso, ese sesgo en donde el trabajo de la mujer, claro, está totalmente desvalorizado y no cuenta para nada. Y ahí se entra también a juzgar el tema de los alimentos. En esa escena no entra todo el trabajo de la mujer, desde luego. Por ejemplo, Sandra González decía, agregando los gastos, agregando que los gastos han disminuido. A ver, tal vez los descuentos en las cuotas de las escuelas, no sé a qué se refería Sandra, pareciera que continuaba un comentario anterior. Pasa que en este periodo, es cierto, en Paraguay, en Argentina habrá sido igual, en los colegios privados, por ejemplo, disminuyeron las cuotas, los aranceles, pero esto tampoco da lugar a ninguna variación de la prestación, porque esto es algo coyuntural. Quiero decir, si Sandra hablaba en ese sentido, no sé si era este el sentido, nos puede aclarar en el chat, porque creo que quedó descontextualizado el comentario. Y el siguiente de Victoria dice, no soy estudiante, pero voy a hablar de mi experiencia. Mi marido hace casi 4 meses que incumple con la asistencia. Y para contarle a la doctora Úrsula, durante la cuarentena no hubo atención en los juzgados ni la defensoría. En las fiscalías solo atendieron urgencias, los alimentos no eran una urgencia para ellos. Recién desde hace una semana
que le dieron curso a la denuncia, donde se pone la mirada en los derechos de los niños y las niñas. Dice una persona que habla desde lo personal. Victoria, claro. No, lo que pasa es que yo estoy completamente de acuerdo, es decir, es inconcebible que una persona tarde 4 meses en hacer un reclamo alimentario. Entonces yo pienso que los tratados internacionales le exigen a los estados que supla el pago de la cuota cuando esta no puede ser cobrada de manera directa, digamos, en el reclamo. A mí me parece que en Argentina nosotros tenemos medidas cautelares para cobrar alimentos y yo creo que debería, esas medidas cautelares deberían cumplirse, pero cuando no se pueden cumplir, el Estado debería suplir. Y yo prefiero que el Estado supla y después le vaya a cobrar al padre, que el Estado someta a la madre a un sistema asistencialista de pago social. Es decir, ¿por qué? Porque cuando el Estado después adelanta el pago de la cuota alimentaria y después le va a cobrar al padre, el mensaje que transmite es: señor, usted no se libró de la deuda por hacerse el vivo. Ni usted logró el objetivo que a lo mejor perseguía, que era que su mujer quedara expuesta. En realidad, ni una ni otra. Nosotros adelantamos el pago, pero ahora se lo vamos a cobrar a usted. Entonces, de alguna manera queda visibilizado que la mujer que está en una situación de vulnerabilidad y las medidas de protección debidas a los hijos que nos exige el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos quedan satisfechas, y al mismo tiempo también se cultiva de ese modo la responsabilidad parental, es decir, la responsabilidad de los padres en responder por la cuota alimentaria. A mí todavía me quedó, ahora sigo con las preguntas, pero a mí honestamente me preocupa un poquitito, una de las cosas que a mí me preocupa un poco con todo esto es que hay como una visión social en la cual nosotros no nos damos cuenta de que una madre que se rompe el alma para satisfacer la situación de su hijo, o alentar a un padre que se desvive para alimentos que están por encima de sus posibilidades, son negativos para la relación familiar y son negativos para el hijo. Y en este sentido, el progenitor, el padre, cuando no paga alimentos y la madre tiene que romperse el alma para cubrirlos y por eso está teniendo una vida menos digna o menos satisfactoria en la educación de su hijo, es un costo caro que se paga en el futuro. Es mentira que el padre va a salir indemne por recargar a la madre. Es decir, es un mito social, nosotros decimos mito urbano, es un mito de la ciudad. Nosotros nos creemos que el padre, que a lo mejor él se desentiende, pero es mentira. Tarde o temprano el hijo va a hacer un juicio sobre esta situación y va a decir: mamá estuvo ausente porque vos no aportaste lo que tenías que aportar. Y se lo va a decir, o lo va a pensar. Entonces, este es un tema que nosotros, hasta que no hablemos claramente de que la falta de pago de alimentos tiene un costo emocional y afectivo altísimo que tarde o temprano se paga, creo que vamos a estar teniendo un abordaje miope de la situación. Mi querido Dimitri dice: estimada doctora Úrsula, ¿cuál es su opinión sobre la... Dimitri nos escribe desde Brasil. ¿Cuál es su opinión sobre la contractualización de los alimentos durante y después de la pandemia? Bueno, en realidad, que los alimentos se decidan por un convenio, que sería en realidad, supongo yo, el marco contractualizado, es la situación óptima. Lo que pasa que, claro, el problema es que no siempre las dos partes están en la misma situación negocial. Y nosotros sabemos que el que negocia desesperadamente negocia mal. Es decir, el progenitor que está negociando alimentos en una situación desesperada está más propenso a aceptar una cuota menor que el que lo negocia con comodidad. Entonces, en esta situación, yo veo que la contractualización es buena siempre y cuando las partes estén equiparadas a la hora de negociar. O por lo menos a mí me gustaría que esa negociación contractual, que implique un compromiso recíproco y una sustentabilidad mayor por eso, se dé en un marco en el cual alguien controle que ambas partes están en igual posición negocial. Es decir, que pueden negociar con la misma libertad la cuota alimentaria. En Paraguay también me dice la doctora Sandra González de Valdés, también tenemos el registro, pero como usted dijo, no ha sumado mucho problema. No, al contrario, yo no sé qué ilusiones nos hicimos con el registro, porque el registro sirve como en Nueva York, que uno va en los subtes y entonces aparece la propaganda con las caras de los deudores alimentarios morosos y la sanción que, digamos,
va metiendo uno en la cabeza que ser un deudor alimentario es una vergüenza social. Nosotros no tenemos esa idea. Muchas veces vemos al deudor alimentario como un vivo, es decir, como una persona astuta, hábil, inteligente, que se maneja y que puede burlar a la ex esposa, ¿no? Y uno dice, es una pobre persona la que hace eso, pero nosotros no lo sabemos comunicar. A mi parecer, dichos criterios son insuficientes para determinar la cuota que la injusticia correspondería, quedando arbitrio juzgado determinar un monto según la regla de equidad. Marín, esa Ponte seguramente venía de algo que dijo más arriba. ¿Cuáles son los criterios aplicables en Argentina? Era respecto de eso. Sí, puede ser. Es muy difícil saber cuando, es decir, nuestros países, al tener una tasa tan alta de informalidad, en realidad conspiran contra el esquema familiar general. Es decir, en realidad hay un estudio interesantísimo que hizo la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, respecto del impacto de la informalidad en las relaciones de familia. Es notable, es decir, la precariedad que genera la informalidad laboral se transmite luego a un montón de otras situaciones y el impacto es altísimo. En realidad, nosotros no nos damos cuenta en nuestros países hasta qué punto la informalidad es negativa, ¿no? Claro, eso tiene que ver con un Estado que administra mal los digamos, en Argentina nosotros tenemos un problema grande de corrupción de mucha generación, no solamente del último gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, ¿no? El problema de corrupción es histórico. Entonces, claro, la gente tiene desconfianza de pagarle al Estado los impuestos y prefiere administrar el dinero que le pagaría al Estado antes de que se lo quede algún político que después se haga rico. Entonces, claro, la gente prefiere la informalidad a la formalidad y eso significa que en última instancia esa informalidad tenga algún grado de generalización que sería impensable en otros países. Ahora, esa informalidad tiene un costo social altísimo. Es un problema muy difícil de resolver, entre ellos la determinación de la cuota alimentaria. En Argentina los niños tienen participación en los juicios o no oídos. Sí, no es tan común escucharlos en alimentos, yo creo que sería bueno que estuvieran. Aquí hay una particularidad a la que no le damos mucha importancia quizás, pero uno de los artículos del Código de la Niñez habla de los que pueden reclamar alimentos y empieza diciendo el niño o adolescente podrá reclamar alimentos de quienes están obligados a prestarlos, pero es quizás poco frecuente que uno vea que un niño o adolescente se presente a pedir alimentos y o sea, es posible, dada la legislación tal y como está expresada, más aún que en otros de los artículos tenemos reconocido el derecho a peticionar. Entonces, es como un dato interesante utilizar mucho más esto que ya está en la legislación. A veces se ven casos, la casuística nos muestra que madres o padres no quieren molestar, entre comillas, al otro o quieren asumir toda la carga ellos solos y entonces de alguna manera privan al niño o adolescente de todo el potencial que podría tener si recibiera los alimentos de quien está obligado a prestarle. Entonces, digo como un derecho también que es interesante de mirar y de seguir potenciando y dándole paso. No sé si en Argentina eso, ¿cómo se está viviendo? En Argentina nosotros tuvimos una cuestión muy particular respecto de lo que me estás diciendo, Claudia, que es que los alimentos en Argentina nosotros tenemos una deuda alimentaria, la obligación alimentaria va hasta los 21 años de edad y hasta los 25 para el hijo que se capacita y no tiene forma de generar ingresos por la modalidad de sus estudios, ¿no? Desde los 18 hasta los 21 el reclamo de la cuota alimentaria pasaba a estar en cabeza del hijo. Antes de esa edad, el reclamo de la cuota alimentaria estaba en cabeza del progenitor que funcionaba como representante legal. Ahora, el tema era que el hijo a los 18 años generalmente no estaba en situación de hacer el reclamo alimentario, pero no podía estar en situación, porque en realidad eso significaba polemizar con el padre con el que no convivía y así poner en jaque la relación. Es decir, poner en cabeza del niño el reclamo alimentario es una cosa enormemente dificultosa, porque un niño que ya perdió la familia unida por la separación o el divorcio, no quiere arriesgar perder lo que le queda del otro progenitor. Y entonces, encabezar él el pedido del reclamo alimentario es
digamos, vulnerabilizarlo muchísimo, exponerlo mucho y exponerlo a la pérdida de lo que a él le resulta más valioso, que es lo que le queda de los restos del naufragio, es decir, lo que le queda de la otra figura progenitorial. Entonces, a mi modo de ver, es como un grado de exposición muy alta que tal vez yo creo que sería preferible evitar. Después también teníamos el problema del cobro de la cuota alimentaria de los 18 a los 21, porque el pibe de 18 que cobraba la cuota alimentaria, de eso nosotros decimos pibe por el muchacho, ¿no? El joven de 18 que cobraba la cuota alimentaria, claro, no era del todo consciente que ese pago de cuota alimentaria incorporaba, entre otros, rubros como la comida, la vivienda, es decir, un montón de cuestiones que en realidad debía coparticipar con el progenitor con el que convivía. Es decir, el muchacho de 18 vivía con su mamá y entonces recibía, digamos, una cifra, voy a hablar en dólares porque es más o menos global, son nuestros euros de América Latina, recibía a lo mejor una cuota de alimentos de 200, 300 dólares, 400 dólares, qué sé yo, la cifra que fuera. Y entonces el muchacho entendía que esa cifra era para él y se la guardaba en el bolsillo. Ahora resulta que esa cifra venía a cubrir rubros que estaba en realidad pagando la madre, solventando la madre con solventar la casa, solventar la comida, solventar todo. Claro, la madre entonces tenía que hacer una acción de repetición contra el hijo respecto de los rubros de la cuota alimentaria que el hijo se había guardado en el bolsillo. Ustedes se dan cuenta qué disparate fenomenal. Entonces, claro, era como desarticular la buena relación familiar existente sobre la base de un protagonismo de los hijos que tal vez no era tan conveniente. El nuevo código salvó eso y ahora de los 18 a los 21 la madre puede subrogarse a la acción del hijo y entonces reclamar los alimentos en su lugar, aun cuando el hijo sea mayor de edad y tenga en realidad legitimación propia. Es una anomalía en el derecho, pero que tiende a conservar la buena relación entre los miembros de la familia, ¿no? Sandra González Valdés dice la última y ya no pregunto, dice pobre. ¿Se puede suspender el relacionamiento con el progenitor que incumple por razón de que el niño tiene conocimiento de ello y, como usted dijo, rechaza al padre por falta de afecto, al no satisfacer sus necesidades afectivas? Uy, Sandra, le voy a contar algo. Yo tengo una madre. Mi madre es abogada y profesora de Derecho de Familia, era en su época profesora de Derecho de Familia, ¿no? Y escribió el primer libro que se escribió en Argentina sobre derecho a la comunicación, es decir, derecho de visita, que todavía se cita en el día de hoy, fue un libro importante en su época. Mi madre sostuvo en ese libro algo que fue enormemente polémico. Sostuvo que la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria habilitaba la suspensión del régimen de contacto como una sanción al progenitor incumplidor. Eso fue, todavía al día de hoy, una parte de la doctrina sostiene lo que sostiene ella. Yo de mi parte tengo que decir que no estoy de acuerdo. Es decir, la idea de los alimentos para mí se basa sobre lo que dijo la doctora Sanabria Mudel, que es que es la satisfacción de las necesidades biopsicosociales del niño. En consecuencia, si ya no está cobrando los alimentos y además ni siquiera ve al padre, bueno, sería como que recibe una nutrición afectiva y psicológica todavía inferior a la que recibía cuando tenía relación con el padre pero no tenía los alimentos. Es decir, respecto del bienestar global del hijo es inconveniente, pero esta no sería la única respuesta. En realidad, una de las cosas muy interesantes que nos demostró el estudio de casos en materia de alimentos es que la mejor manera de favorecer el cumplimiento de la cuota alimentaria es involvement, es la palabra en inglés, es decir, es el involucramiento del padre no conviviente con la vida del hijo. Y cuando el padre no conviviente no conoce la cotidianeidad del hijo, digamos, se distancia de la cotidianeidad del hijo, cada vez le resultan más incomprensibles o más ininteligibles sus necesidades y en consecuencia el reclamo de la cuota se hace más dificultoso porque al padre que la tiene que pagar le resulta todavía más incomprensible que cuando ve a los hijos con frecuencia. Ahora,
El problema que usted plantea es un planteo distinto de las dos cosas que yo dije. Porque usted dice, ¿qué es lo que pasa si el chico no quiere ver a su papá, si el niño no quiere ver a su papá, porque el papá, porque sabe que el padre no paga los alimentos y lo siente como una falta de afecto? Creo que ahí estamos en una situación en la que tenemos que trabajar el vínculo. Es decir, creo que esto sería interesante que después fije una audiencia, que a lo mejor la cosa se trabaje, porque en realidad las relaciones de familia de lo que se trata es de construir, no de desmontar. Es decir, yo creo que el mejor trabajo que nosotros podemos hacer como profesionales de derecho de familia es fortalecer el cumplimiento y no desarticular las relaciones, o sea, no desarmar lo que no funciona, sino ir fortaleciendo las estructuras que favorezcan la mayor responsabilidad e involucramiento de los padres. Cuanto más damos lugar a lo que se desarticula, menos posible es después seguir cobrando la cuota, seguir manteniendo la relación. Es decir, en realidad eso significa que de peor en peor y no para mejor. Ahora, hay padres que son incumplidores, remanidos, y la verdad que hay padres que son malos padres y punto, y ahí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo, si me permitís, Úrsula, hay un poco algo que se ve mucho aquí en los procesos, es cuando no hay vínculo afectivo y no se construyó ese vínculo, lo que suele pasar es que el progenitor no conviviente lo primero que hace es solicitar el régimen de relacionamiento, ¿sí? A la vez hace un ofrecimiento de alimentos y hace por el mínimo monto que pueda dar, ¿sí? Y luego, a medida que va teniendo mayor contacto con el niño, se involucra más y, por tanto, a lo mejor invierte más, quizás no da más en monto de dinero, pero sí inmediatamente asume alguna actividad extraescolar del niño, asume a comprarle vestimenta más veces al año. Esto se da bastante, o sea, no sé si aquí los participantes también, pero la percepción, y hay casuística que refleja ello, es que a mayor contacto con el niño, a mayor vínculo, también mayor inversión. Y por el contrario, cuando no hay ese relacionamiento, lo que se hace es condicionar el monto que se da a la posibilidad de relacionarse. Es muy frecuente aquí que cuando las madres o los padres piden aumento de alimentos, entonces una madre o un padre que no estaba teniendo relación con el niño lo que hace es decir, bueno, ¿cuántos fines de semana me van a corresponder si yo aumento la cuota de alimentos? Entonces es como una cuestión que se plantea proporcionalmente y no debería ser, pero cuando no hay vínculo pasa esto. Me pareció que aquí hacían un comentario más, pero si no... Ok, no, era, simplemente aportar a lo que decías también, Úrsula, estoy completamente de acuerdo, no pueden ser correlativos el percibir los alimentos y relacionar o dejar que el niño se relacione con uno u otro progenitor, dado que tampoco acompaña el espíritu ni los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde el relacionamiento está centrado en el derecho que tiene el niño a relacionarse con los progenitores no conviviente y con la familia ampliada, y eso no está condicionado a ninguna otra medida que no sea satisfacer ese derecho. Entonces, es importante hacer ese énfasis. Claro. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos quizás haciendo una conclusión. Vamos a ver por aquí. Participaron bastante. Creo que fue bastante rico el debate y bueno, a modo de ir concluyendo, Úrsula, no sé si quisieras hacer como unas conclusiones, si no yo también haría algunas y vamos cerrando entonces el espacio. No, primero, muchísimas gracias por recibirme, la verdad, un placer enorme poder compartir. Lo que sí creo es que nos debemos, en realidad, los países de América Latina, un estudio más profundo para mejorar la efectividad en la cuota alimentaria. Para eso creo que sería esencial que tengamos factores de medición del cumplimiento para poder después ver qué tasa de incumplimiento tenemos, qué mecanismos de cumplimiento son más eficaces, qué mecanismos de cumplimiento son más ineficaces, y en ese sentido empezar a trabajar sobre
digamos, sobre medidas que comparativamente nosotros podamos utilizar para mejorar el pago de la cuota. Creo que eso es una tarea que sería lindísima, creo que sería lindo que hubiera, digamos, un grupo de investigación, alguna cuestión así. Yo vi que en Europa tienen inclusive un grupo de investigadores en materia alimentaria, que sería lindísimo, y a veces sería muy lindo que podamos trabajar sobre eso para ver cómo podemos mejorar, porque nuestras realidades son muy semejantes en algunos puntos, diferentes en otros, pero podríamos retroalimentarnos. Totalmente, yo creo que rescatamos como algunos elementos interesantes para ir analizando también en nuestro contexto, como por ejemplo lo de vincular directamente la prestación de alimentos a la responsabilidad parental y a esa identidad que puede verse afectada. Me pareció muy importante eso porque en suma es lo que buscamos, ir abonando esos derechos del niño. Entonces, en el sentido de trabajar la identidad y la responsabilidad parental, yo creo que tenemos una brecha enorme en Paraguay sobre todo, y no estamos ajenos, en alguna medida son los puntos que más se insisten ahora desde las políticas públicas también. En los últimos años se han empezado a trabajar campañas en donde se habla de esta responsabilidad, pero por supuesto es toda una cultura que hay que cambiarla y que debe ser como una carga pública, como bien decías, y como un control social muy necesario, porque si no, esto realmente se escapa de las manos. También hablabas, por supuesto, de estos mecanismos y que no tienen que ser únicamente por esta coyuntura que dura la pandemia, sino que aprovechemos para reinventar un poco las medidas que estamos tomando, que van más allá del juzgado. Yo analizaría mucho más la posibilidad de crear instancias administrativas que descompriman los juzgados, que hoy en día están tan recargados, y bueno, dejar eso como la última ratio, que es lo que tiene que ser. Así que realmente te agradecemos, querida Úrsula, por esta tarde tan maravillosa y tan enriquecedora. Yo creo que todos pudieron aprovechar. Agradecer a todos los participantes que hayan hecho sus preguntas y sus aportes tan valiosos. Y por supuesto siempre invitarles a que nos acompañen el próximo martes para seguir hablando de estos temas en torno a los derechos de familia, niñez y adolescencia. Gracias, Úrsula, y buenas tardes a todos. Voy a dejar en el chat el teléfono para quienes necesiten contactar con la Secretaría de Posgrados para pedir certificados por esta charla, y también recordarles que seguimos con la posibilidad de sumarse a la maestría en Derecho de Familia que estamos iniciando. Quedan poquitas plazas, pero hay todavía algunas plazas, así que pueden sumarse. Gracias y buenas tardes.